Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada, donde los pervertidos se reúnen para hablar sobre cine. Cada semana, Eduard y Señorita X se sumergen en las historias más emocionantes del cine mientras intentan evitar la tentación de los spoilers. Presentado por Alexis Piquer y producido por Humanistas Sin Complejos. Rosewood Sociedad Limitada. Ni te cases ni te embarques. Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada. Hoy quiero hablar de varias cosas que me han pasado esta semana en relación al cine. En primer lugar, en relación al cine francés que comentábamos en nuestro primer episodio, que estaba en decadencia, que Eduard nos trajo un comentario sobre la película Amélie. Pues el otro día estuve con una chica francesa y le dije, valiente como soy, que el cine francés estaba en decadencia, sin mediar ningún tipo de análisis, que es algo que comentamos, no sé si os acordáis, en el podcast. La chica, con su orgullo chauvinista y como persona que se interesa por este noble arte, me dijo que se veía obligada a defender su fuerte. Cuando le mencioné a Ozon como uno de los pocos buenos directores franceses en la actualidad, algo que también se comentó en el podcast, que ella también había visto la semana pasada la película Mi Crimen, que comentamos, me dijo que ni hablar, que eso ni pensarlo. Ella, en cambio, me destacó a otros directores en Francia como Denis Villeneuve, que es canadiense, pero que tiene películas como Dune o Blade Runner 2049, Jacques Audiard, francés de pura cepa, este sí, con películas que he visto como París Distrito 13 o Brothers Sisters, Arnold de Cheplan, con películas como Fantasías de un escritor, donde sale aquella actriz de Mi Crimen que os dije que me gustó tanto, Rebeca para los amigos. Después también me comentó Céline Sciamma, directora de Retrato de una mujer en llamas, o Leo Carax, que tiene películas como Annette o Holly Motors. En ese momento os podéis imaginar que lo único que quería era que la tierra me tragara, pero lo único que se me ocurrió fue decir que eso estaba muy repartido en el tiempo y que realmente no hay un grupo de cineastas que lo estén petando, que lo estén haciendo muy bien año tras año. El resto de mi encuentro es historia, o mejor dicho, leyenda. Además de ese encuentro, tengo que reconocer que estoy muy contento porque, en primer lugar, estoy aquí con vosotros hablando de lo que más nos gusta y, en segundo lugar, porque he recibido muy buen feedback del podcast que publicamos el pasado lunes. Creo que es un formato que va a gustar, que cada vez llegará a más gente y algunas personas nos están ya sugiriendo algunas recomendaciones para poder participar más. Por ejemplo, un amigo, Alberto, me dijo que le gustaría que comentáramos Gran Torino de Clint Eastwood. Le dije que esa película no está disponible en Filmin, pero que si la gente nos va pidiendo películas, pues podríamos considerarlo y llegar a montar una especie de sección para comentar esas películas que nos hagan llegar. Al final, nosotros también nos debemos a nuestro público, por mucho que nos pese. Bienvenido, Eduard. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido tu semana? Que te controles en las citas de Tinder, primera cosa. Después me ratifico en mi opinión. Es cierto que sí que es un genio Leo Carax y ¿Te no has le sentido mentiré. aludido? ¿Te has sentido aludido, Sí, tal vez? absolutamente, pero claro, que me incluyas películas como el de Fantasías de un escritor que es lamentable y no se reconozca lo que está pasando en Francia. Jacques Audiard creo que lo llegué a comentar, que es el de Un profeta, que Buena sí, película. sí, creo que la de Darius es la favorita además. Ujú. Y claro, Francia o cuna de películas maravillosas, que no vamos a hacer aquí una lista, pero que se empiece a sobrevalorar lo que ahora ya es casi inexistente en la industria de cuarta o de quinta, porque hay 2 o 3 países muy por encima suyo, me parece, en fin, una barbaridad. Ujú. Y de Gran Torino, así rápidamente, ¿qué te parece esa película? Muy bien, una película para todos los públicos y no es algo despreciativo, todo lo contrario. Buen guión, buena dirección y muy entretenida. Es una película que no pierde cuando la vuelves a ver y eso dice mucho a favor suyo. Ujú. Ya ves que utilizo tus frases y tus argumentos para ligar, ¿eh? No es la primera vez. Bienvenida, X. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Pues bien, menos conflictiva que la tuya. Quizás Eduard debería decir que no es el cine francés el que está en decadencia, a lo mejor son las mujeres francesas las que están en decadencia, ¿no? Bueno, buen punto de vista. Ha sido polémico ese comentario, Eduard. Sí, no, pero realmente pienso que la industria en sí directamente está para abajo, bajo. Hablaremos de la decadencia de la industria en este programa. Bien. ¿Y tu opinión sobre Gran Torino, X? Un clásico, a mí me gustó, la vi hace muchísimo tiempo, pero sí, bien. Ujú. ¿Y tu semana? Monotemática, no voy a volver a hablar de los exámenes. Ya vamos a cerrar el curso en breves, así que mi semana muy, muy, muy saturada. Llegan pronto las ansiadas vacaciones, ¿eh? Sí, no queda nada. Este curso ha pasado súper rápido. Genial. Con esta presentación un poco más larga de lo normal, pero hay veces que el tiempo no se controla, Se pasamos a... agradecen estas presentaciones en vez de bicicletas. Sí, ¿no? Bueno, voy cambiando de estilo, voy analizando las métricas, el feedback y pronto decidiré con cuál me quedo. Pero ya sabes que yo siempre he tenido un espíritu muy emprendedor. Soy de prueba y error. Vamos con la cartelera. La cartelera. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name. Empezamos la sección de la cartelera, que es una sección donde comentamos qué es lo que hemos ido a ver estos días al cine y creo, por lo que hemos ido comentando, que será el caso, que creo que es la primera vez que coincidimos con la misma película. ¿Quién nos quiere explicar su experiencia en el cine o en los cines que una vez fueron mazmorras? Sí, creo que es la primera vez de momento que coincide que vemos la misma película los tres. A ver, coincide también porque lo hemos ido comentando, hay que decirlo, tampoco es una casualidad, pero sí. ¿Quién la fue ver primero? Alexis, luego tú y después yo. No, X. Yo la propuse, que iría a verla, ¡Ay, es verdad! y el ansias de Y Eduard se coló se Eduard. coló, sí. El mismo día Se coló. prácticamente, casi, o al día siguiente. No, tú lo dijiste por la tarde y por la noche ya lo estaba viendo. Debía haber una promoción en el cine de sesión golfa o algo, ¿no? Que salía baratita. Quería ser el No, primero. me invitaron esta vez también. ¿Sí? Vaya, ¿Otro ex? No. Bueno, es una ex mía, pero es la hermana gemela de Ale, mi chica. curioso. Sí. Bueno. La película que fuimos a ver los tres, a menos que me digáis que habéis visto otra, pero entendiendo vuestras semanas entiendo que no, es Rebel, ¿no? ¿Qué os pareció? Ujú. A mí, en fin, quedé con una ligera satisfacción. Es una película que promete, pero al final esa mezcla de High School Musical con Estado Islámico y algunas otras cosas que tampoco voy a explicar aquí para que la gente lo vaya a ver, me dejó con poco frustración. Yo fui al cine Renoir, El Retiro, que ya sabéis que se acerca a una idea de cine de barrios, un cine muy pequeñito, que algo que el otro día pensaba es que las salas de abajo, los dos conocéis, ¿verdad? El cine Renoir, El Retiro. Sí. La entrada de la calle está muy Ujú. cerca de las salas de abajo. O sea, realmente lo que tienes, la distancia de la calle a la sala, es muy poca. Es prácticamente como si pasaras de un mundo a otro. Esto así por hacer un poco una alegoría fantasiosa. Yo cuando vivía en Madrid me esperaba la salida del cine muchas veces por lo de vuelve el cine. Alguna vez Ujú. lo había perdido y como la gente lo tiraba en el suelo cuando salía del cine, que había como un kiosco y una papelera delante, los cogía y con eso podía volver al cine más Esa, barato. esa mentalidad catalana, ¿eh? X, ya ves. Sí. Otro emprendedor. Otro emprendedor. Hay muchos tipos de emprendedores, ¿eh? En Desde luego. fin, que fui al Renoir a ver Rebel y yo en general la disfruté. El planteamiento me gustó, la historia creo que está bien y la presentación es como llamativa. Sin embargo, creo que donde empieza a perder un poco es en el desarrollo, que se ven algunas costuras. ¿Por qué?
En primero, creo que patinan las actuaciones. A mí no me gustaron, no me convencieron, me parecieron poco creíbles en Y algunos el High momentos, School sobre todo. Musical, dilo. Y después también el tema de los bailes y canciones, que no hay por dónde cogerlo. Reconozco que no soy un acérrimo a los musicales, pero es que en esta película, en Rebel, están puestos, creo que con calzador y con muy poco gusto. Al principio de la película todavía hay alguno que podía tragarme, ¿no? En aquel contexto, pero después es que se ponen a cantar y a bailar con muy poco gusto en las situaciones más inverosímiles y ridículas. Te quedas como pensando, esto no pega nada. Así que esto es un poco lo que yo sentí de la película. En general, eso, la historia me gustó, toda la parte de la radicalización, creo que tiene bastante interés y también te puede hacer reflexionar sobre estos temas, pero no me convenció. O sea, diría que me gustó, pero no me acabo de convencer. Creo que los dos la hemos visto, perdón, los dos, los tres, y funcionaba muy bien de meter música y, como lo decía, que es la película de Bailar en la oscuridad, que salía Björk como protagonista, cantan cada 2 por 3 y están ejecutando a una persona y pasan mil otras cosas. Hostia, esa Y película es funciona, durísima. pero funciona muy bien, me Esa refiero película que... la vi en la filmoteca y recuerdo que tenía una chica al lado que empezó a llorar desconsoladamente, pero es que la tuvieron que arropar, ¿eh? Y ahí estabas tú. No. Ah, No me parece una buena comparación. No no, creo. no, Alexis me decía que no era Yo creo que fan son de... películas distintas. No, me refiero que Alexis decía que no era fan de que pongan música y tal. Hay algunas que lo ponen y funcionan. Esta simplemente no funcionaba. Era meter en calzador algo que no se daba. Bueno, de que pongan música, no. O sea, yo estoy a favor de que pongan música. Lo que no me gustan mucho son los Musical. musicales, sí. Pues a ver, yo me sugestiono muchísimo cuando veo películas con... Bueno, me sugestiono en general con cualquier cosa, pero yo salí bastante sugestionada y tras darle una vuelta y reflexionarla un poco, me parece que no están del todo mal traídas las canciones. Vale, quizás la del final es la peor porque es la más dramática, teatral, exagerada, pero creo que después de pensarlo, creo que es a propósito porque no sé si os disteis cuenta de que realmente la película no se moja en demasiado en ser una crítica, ¿no? Como que expone, pero no termina de mojarse, que es lo que yo le eché de menos. Y creo que utiliza el recurso de las canciones para, de hecho, quitarle hierro al asunto. O sea que creo que es totalmente a propósito. Entonces, por eso, si es con esa intención, sí que me gusta cómo está traído. Y de hecho, la banda sonora en los interludios que ponían, eso me encantó. O sea, me pareció muy bonito visualmente. Yo estoy de acuerdo contigo que la última canción, creo que es la última escena ya, o Sí, prácticamente, para es mí la es la última que escena. más sobra. O sea, es que con todo lo que ha pasado en aquel contexto, en aquel espacio, o sea, se ponen allí y es algo un poco... Es como contraste, ¿no? O sea, contrasta mucho Exacto. el... Pero creo que Exacto. es a, pero creo que es a propósito, o sea, tiene que ser a propósito. No he leído todavía ninguna crítica ni nada, pero tiene que ser a propósito, precisamente como para quitarle un poco de peso a lo que está contando, porque es verdad que la película es extremadamente explícita. O sea, a veces Ujú. yo me tenía que tapar un poco, porque fui a la sesión de las 4, porque no tenía tiempo de ir a otra sesión. Éramos 4 gatos en la sala, señores mayores y yo, y con incontinencia, estaban saliendo todo el rato al baño, y tenía que taparme a veces la mano porque, a ver, no es sádica, pero es bastante explícita. Y creo que precisamente por eso, y para quitarle hierro al mensaje social y no mojarse, ponía las canciones. Entonces, si es así, a mí no me disgustó. Son 3 canciones, no seáis tan exagerados, son 3 las que salen. Yo creo que se mojan y mucho en la película. Al final la película va, el tema es uno que es la propaganda de Estado Islámico y la película deja de ser, como leí en alguna crítica, un panfleto anti o contrapropagandístico. Y al final no deja de ser como una película típica que pondrán en los colegios de Bélgica y de Francia para hacer contrapropaganda de lo que justamente habla la película, propaganda de Estado Islámico, que es como captan a los chavales.
Sí, yo lo pensé. Cuando la estaba viendo, yo pensé que es una película que quizás si la ves en la adolescencia te puede llegar a impresionar un Sí. poco. Pero ahora nos llega tarde. No nos impacta tanto. A mí me hubiera impactado, yo lo pensaba, lo que le dices de, pensaba en esta lista de películas mentales que tengo yo de hay que verlas en la adolescencia por cualquier cosa. Esta está bien y evidentemente está bastante bien para poner en un cuarto de la ESO, bachillerato. Está bien. Estoy bastante de acuerdo. Bueno, habiendo visto solo una película esta semana de la cartelera, lo vamos a dejar aquí. Eso también quiere decir un poco que en la cartelera tampoco hay demasiada calidad. Veremos qué nos trae la semana próxima. Sí que hay una Y es- película muy buena, ¿Sí? realmente, ¿eh? Que es la de, no me acuerdo cómo se llama, que es como 20.000 abejas o alguna Ah, cosa así. sí. Esta lleva varias semanas pero no sé por qué no la he ido a ver, porque la tenían en el Renoir aquí y no sé, 20.000 no me especies de llamaba. abejas. Leí de qué iba y eso, no sé, no me llama. Yo Sí, realmente la intenté ver, pero como no la hacían en los cines que quería ir, no la vi, pero realmente tiene muy buena crítica sí, sí, y, sí. pinta muy bien, ¿eh? Genial. Y Yo, también yo, está, yo te iba a decir que también hay alguna, es lo que me imaginé que te iba a decir también X, que también hay Air, que os comenté fuera del programa, que está bastante bien, que es un poco la historia de Michael Jordan y Nike, que era muy Ujú. entretenida, que estaba hecha por Ben Affleck, protagonizada y dirigida, y también sería Matt Damon, que era muy recomendable. Sí, bueno, serán películas seguramente que si siguen en cartelera podremos comentar en los próximos episodios. yo solamente iba a decir que decidí ir a ver la de Rebel porque la habéis visto los dos y dije, bueno, venga, me hace ilusión que comentemos todos la misma, pero yo iba a ir a ver en los cines Golem la de Jafar Panahi, que es un director iraní que, bueno, a lo mejor habéis visto Taxi Teherán, que fue bastante polémica, es una especie de documental road movie y tiene algunas otras, pero yo solamente he visto la de Taxi Teherán y la ponen bastante... Y esto sí que es como bastante crítica social dura. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Bueno, ahí está. Tenemos que cerrar esta sección y pasamos a la sección La película. La película. Bueno, Eduard, esta semana es toda tuya la sección. ¿Qué nos traes dentro de tu ciclo formativo? Bueno, formativo poco, pero si te acuerdas, estoy hablando un poco de que iba a hacer como un poco la cronología del cine, buscando 20 movimientos más que me parecían más relevantes a la historia del cine. Y el siguiente que venía, yo creo que es el cine mudo, que es el cine que se hizo a principios de siglo, cuando se empezó a convertir esto en una industria. Y como aprovechando que la semana pasada estuvimos hablando de Charles Chaplin, un poco todo el cine mudo y todo este tema, yo os comenté cuál era mi película favorita del cine mudo y que justamente también se encuentra en Filmin, por eso lo vi muy adecuada ponerla, que era la película del maquinista de la General. No sé si habéis Una visto obra vosotros dos. maestra, un clásico. Sí, yo es de las primeras que vi, yo creo, junto a varias de Chaplin. Yo creo que Buster Keaton, conjuntamente con los dos o tres de genios del cine mudo, fueron los que reinaron esos 20 años y su película más relevante, a la vez que maldita, es El maquinista general, porque como se sabe, es una película que la arruinó y luego, no sé si os acordáis, que acabó, creo si no recuerdo mal, era de su cuñado, la productora, y acabó haciendo cine que no tenía ganas de hacer y acabó alcohólico. Sí, O sea que Sí, no. estuvo. pobre Buster. Sí, sí, sí. Bueno, la película es sobre Johnny, un maquinista que tiene dos pasiones, como sabéis. Una es la locomotora y la otra es su novia Annabelle. ¿Y por qué considero que es la mejor película o que es un tanto subjetivo de esta generación?
obviamente por un tema mío, pero también porque hay unos aspectos objetivos que creo que es muy importante y que a ver si estáis de acuerdo conmigo. Baston Keaton, como sabéis, corregidme si no estáis de acuerdo, redefinió un poco la comedia física. Hasta el momento, el cine que se hacía mudo era más expresivo, aunque siempre era sumamente histriónico. En el caso de Baston Keaton, en sus películas tenía un rostro muy inexpresivo, que lo hizo único. Tal es así que para mí Baston Keaton, a diferencia de otros artistas, influenció mucho todo lo que vino después. Si recordáis, hay una película muy famosa que es Mi tío y su secuela no recuerdo quién, Jacques Tati, Yo que esto no lo un he visto. poco... Tú sí que la has visto, la Sí, de... es que a veces veo películas. X seguro, y es un cine francés un poco irónico, que el Sí, director, sí. que de hecho y él lo comentó varias veces, que se había inspirado muchísimo en El maquinista de General, por la forma de que es como un humor negro, un humor de no reír pero a la vez divertirse, que se inspiró mucho en él. Después otra cosa que aportó Baston Keaton es nuevas técnicas cinematográficas, de capturar, por ejemplo, toda una escena de acción súper difícil y a gran escala y llevarla en un plano. Esto no se había hecho hasta ese momento. ¿Por qué vuelvo a decir influenció todos los siguientes? Y No ahora sé si tampoco se podría hacer una película así. se hizo, bueno, porque sí, yo ahora con eso discreparía un poco, porque si os acordáis un poco, Indiana Jones y los cazadores de Arca Perdida, no, y En busca del Arca Perdida, ya hacen Sí, sí, una sí. escena parecida y Spielberg, cuando hizo esa escena, también se quiso inspirar en esta película, Ujú. la escena del tren, con la diferencia de que Baston Keaton, si no recuerdo mal, se gastó como 3/4 partes del presupuesto en un par de escenas de estas. Bueno, concretamente en la que cae el puente se gasta el 80% del presupuesto. Otra cosa que me gusta mucho de esta película y considero que ha influenciado con todas las otras que ha habido es esta manera de combinar géneros. Hasta este momento, rara vez una película, si era comedia, tenía otros géneros, si era drama tenía otros géneros, o si era acción tenía otros géneros. Y en este caso es muy pionero a la hora de mezclar como 4 o 5 géneros, porque vosotros, ¿qué géneros diríais que tiene El maquinista en general? Comedia y aventura, yo diría. Me parece muy sorprendente la parte de aventura, ¿no? Porque comedia y drama en el nacimiento del cine están en casi todas las películas, era lo más accesible, pero esta película me parece como de las primeras películas aventureras. No sé qué piensa X. Sí, o sea, no llega a ser como una especie de road movie, pero es itinerante, ¿no? Y después también consideráis que también es una película romántica, ¿no? Sí, hay romanticismo. Es una película, como os Trasfondo. decía, combina un montón de géneros y lo hace en una película, cosa que se había visto, se podría decir que en ninguna película, pero en pocas películas y no tantos géneros. Los hermanos Cohen, en este caso, siempre dicen que ellos cuando hicieron películas como, solamente las que más nos acordamos nos vienen en mente, siempre es El Gran Lebowski, buscaban un poco también esa mezcla de... Gran Lebowski también, ¿qué sería más o menos? ¿Cómo lo diríais vosotros? Drama con cine negro, ¿no? Un poco. Sí. Pues es un poco lo que busca. Otra cosa, otra innovación que trae Baston Keaton y para mí la hace una película realmente importante para ver y tener en cuenta, es que es una historia basada en hechos reales. Cosa que no se había hecho, se puede decir, hasta en ese momento. Y cuando digo que está basado en hechos reales, es basado en un hecho real. Porque, si os acordáis, en esa época había la película El nacimiento de una nación, Ujú. entre otras que está Sí, basada en sí. hechos reales. Pero Mm. este caso, si os fijáis, utiliza de telón de fondo una historia real para llevar a cabo sus gags
sus gags físicos. Ujú. Y es por eso que decían que la mejor comedia sobre la mejor, no mejor comedia, la mejor película se había hecho sobre la guerra civil. Que Lo, un lo poco que, vosotros conocéis la historia también. sí, sí, sí. Sí. Lo que también es realidad, no sé si lo sabíais, es que Buster Keaton era un fanático de los trenes. Lo digo porque Sí. no solo en esta película el tren, bueno, es uno de los protagonistas, uno de sus amores, sino que también en otras películas suyas aparecen trenes, pero que él era un coleccionista de trenes y hay varias anécdotas en relación a este hecho. Ah, curioso. Y le fascinaba la novela que se inspiró en la historia real y todo el mundo que llevaba al tema. Otra cosa que me gusta mucho y esto sí que me lanzo porque no lo he contrastado, pero me ha venido ahora en mente, es que Buster Keaton se arriesga a ponerse en el lado de los villanos inicialmente. Cosa porque en ese caso eran los sureños, el protagonista, y es jugársela. Para mí la última gran cosa, y con eso cierro, es jugársela con un gran presupuesto. Es cierto que en esa época se hizo una película, pero que duró más de 15 años, que era como Ben-Hur y todas las películas de Griffith, pero Buster Keaton se la jugó a gastarse un dineral que nunca recuperó. Bueno, se recuperó cada unos años, pero ya no en sus manos, que le supuso una ruina económica, pero en esa época se hizo unas cifras que fueron millonarias y él siempre le dice, la escena suya quizás era la más cara de la historia del cine, pero también la más impresionante, que es la caída del puente con el tren. Mm. Creo que él se arruinó y pasó un poco lo que tú comentabas antes, una época bastante chunga, pero al final de su vida, los últimos años, recuperó un poco esa fama y ese reconocimiento, creo también al descubrimiento por parte de los franceses, que creo que fueron los que volvieron a redescubrir sus películas y le dieron unos últimos años de gloria en este sentido. Sí. De hecho, salían dos películas, bueno, tres películas que ahora me vienen en la cabeza. Una que a X y a mí nos gusta muchísimo, que es Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses. La otra es la comentaste toda la semana pasada que salía, que era en Candilejas. Y Ujú. después el autor teatral Beckett, no sé si os viene ahora a la cabeza, Sí. su única incursión que hizo, que es el de la comedia absurda, Ujú. creo que su única Fernando incursión que Godot. hizo en el... Exacto, la única incursión que hizo en el cine fue con una película que fue la última que hizo Buster Keaton, que fue una película en la cual era protagonista. Bueno, es un mediometraje. Antes de terminar, con un sí o un no, contando que hoy nos has traído una película de cine mudo, que es un tema que podemos desarrollar en otro podcast, ¿os parece el cine mudo X la esencia del cine, el cine más puro? Sí, y además muy ligado como al arte inicial que podría ser incluso el teatro. Sí que me lo parece. Y Eduard. hablaremos mucho del cine mudo, del cine sonoro. Para mí son las raíces y un poco también iba encaminado a lo que decía X. No deja de ser el paso entre el teatro y el cine y es por eso que cuando no existía la voz hablaban sus ojos y eran unos ojos muy teatralizados que nos recuerda un poco los orígenes del cine. Cerramos la película y vamos a la siguiente sección. La oposición. Tenemos la mala suerte de volver a tener que escuchar a Eduard trayéndonos una película esta sí, su sección suya, solo suya, que de momento tiene el placer de conducir. Nos faltan colaboradores. A ver, Invitados nos faltan. a ver, os espero más participativos en esta, pero esta semana he traído un tema también controvertido y, y se llama La oposición solamente esta sección porque discrepo muchísimo con la opinión popular que hay acerca de un tema. En este caso es de John Ford
y vengo a hablar de que John Ford su cine no es facha, cosa que es una cosa que se dice muy popularmente. John Ford, quizás él lo era, pero Me gusta este tema. su cine no lo era para nada. Y seguramente la película que más lo puede representar es La Diligencia, pero antes de entrar en ella, yo creo que con esto vais a coincidir bastante de por qué su cine no es nada facha, porque con 5 o 6 puntos, que me dices, Alexis, que tenemos 5 minutos, te voy a decir un poco por qué no. La primera de todas, y lo haré en función de un libro muy interesante, que habla acerca de esto, que me lo recomendaste tú, que era de Torres Dulce, el del hombre que mató Liberty Balance. Sí, El asesinato de la Liberty Balance se llama el libro que va sobre esa película. Y lo escribió un tipo del PP. Pero, Que algún día lo tendremos aquí, así que, ojo, cuidadín, cuidadín. pe- pero ahí se muestra que este señor, John Ford, su cine no es nada facha, porque justamente se aleja de la idealización del héroe, que es un elemento clave del cine fascista y del arte fascista. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí. Después también valoraba mucho la comunidad, la cooperación, no solo lo vemos en El hombre tranquilo, también lo vemos en La misma diligencia, donde es fundamental para el desarrollo de las tramas. En muchos casos, y aunque la gente no esté de acuerdo, hay un rechazo por la violencia, incluso lo hace con Río Grande, a veces promueve valores bastante pacifistas. Hay críticas sociales en su cine, con El delator, con las condiciones que se dan en los guetos, la pobreza en Irlanda, mucha inclusividad y diversidad. En el caso más representativo es una película que nos gusta mucho a los tres, que es El hombre tranquilo, Ujú. que presenta personajes de varias etnias y varias clases sociales. Después, y aquí es quizás donde me lanzo más y podría tirar por el suelo mis argumentos, pero es el respeto a los indígenas. Tenemos que tener en cuenta el contexto del cine de esa época, pero si vemos La misma diligencia, que a mí es la película que creo que desmitifica más a él, vemos un gran respeto por la cultura americana, donde además se retrata la complejidad entre las relaciones entre los colones y los indígenas. De hecho, tiene una película que se llama Corazones Indomables, que es, mm, bueno, retrata como la guerra de la independencia norteamericana y de hecho aparecen escenas bélicas en las que luchan contra las tropas británicas y contra los indios. Y ahí Ujú. se puede ver un poco, bueno, valores así un poco pioneros de los colonos, un Sí, poco aunque los relacionado nativos con esto. americanos son siempre el adversario del viaje, Ujú. siempre John Ford, a diferencia de otros directores, los presenta como un pueblo luchando por su tierra contra la invasión occidental. Y esto Sí, estamos de por eso. acuerdo. Ujú. Y esto contrasta un poco las representaciones contemporáneas menos matizadas y incluso yo me atrevería a decir que es una de las primeras críticas tempranas al imperialismo. En La Diligencia, para mí, que es la película que más me gusta, es el desafío de las normas sociales. Vemos en un mismo coche como un forajido, una prostituta y otros marginados de la sociedad conviven en un mismo coche, y ahí es donde cuestiona las rígidas normas de la sociedad de la época. No sé, muchas veces yo creo que también una cosa buena suya es destacar la comunidad encima del individualismo y sobre todo su humanismo y compasión en la mayoría de películas suyas. Yo creo que bueno, no sé si se ha sido muy injusto con John Ford. En todo caso, se fue muy injusto con John Ford y se pagó con él muchas represiones y creo que si no es el mejor, es tal vez de los 3 o 5 mejores directores de la época. Creo que sus películas tenían una belleza increíble y estoy muy de acuerdo con lo que comentas, que el tratamiento que da, incluso también uno de los temas, por ejemplo, que se le ha acusado mucho es a la mujer, ¿no? De ser machista.
Hay Y Sí. hay una película que tenemos que tener en cuenta la época, pero, por ejemplo, en Pasión de los Fuertes, ujú, Ford presenta a los personajes femeninos fuertes e independientes. en todas sus Y eso, películas tiene personajes femeninos ca- fuertes. y no lo pinta desde una perspectiva especialmente machista, teniendo el contexto de la época. Todo lo contrario, y lo que decías tú, hay una autonomía femenina, cosa Ujú, que era inexistente en esa época. Y sobre todo para Sí. mí, una dignidad de los desfavorecidos. ujú. Salen No, personajes con mucho carácter siempre, ¿no? O sea, siempre. una prostituta, un jugador ludópata, un médico un poco trastornado, la embarazada del militar. O sea, salen personajes como un poco controvertidos y todos aguantándose los unos a los otros como pueden, ¿no? Y todos con una profundidad, o sea, los Sí, sí, sí. personajes, madre mía, están muy bien trabajados. Yo tengo una predilección por El hombre que mató a Liberty Balance, también El hombre tranquilo. La diligencia es una gran película. Y después toda la trilogía de la caballería, que Eduardo Torres Dulce también tiene un libro, pero yo creo que todas sus películas son una maravilla. Es que no hay película mala prácticamente. O sea, que John Ford no era facha, ¿no? Era fetichista, simplemente. No, él quizás, él sé que Era tuvo, conservador. no, y tuvo relaciones en su momento, dijo comentarios, incluso no sé si tuvo relación con Mussolini, que pues, él sé que viajó para allí y creo que mostró cierta admiración antes de que empezara la guerra. Y también no os olvidéis que es una época muy antisemita y que mucha gente no era crítico, todo el contrario, y esto le pasó mucha factura. Bueno, pues yo creo que este tema lo tendremos que recuperar. Creo que tendremos podcast por delante, que no nos sobrarán temas para hablar de este tipo de cosas y sobre todo cuando tengamos invitados, pues lo que decía, si traemos a alguien experto en John Ford, como es Eduardo Torres Dulce, pues tendremos la ocasión de profundizar en este tipo de temas y que personas que saben más que nosotros, porque nosotros somos unos, bueno, ya lo decimos en la presentación, ¿no? Unos pervertidos intelectuales, pues que personas que más estudiadas que nosotros nos puedan iluminar un poco en ese terreno. Y sin más dilación, vamos a la sección fetiche de este podcast. La femme fatal. X, todo tuyo, nuestra DJ favorita. Bueno, semana decadente, un poco desquiciada. Entonces yo he decidido, después de pensarlo mucho, porque está complicado elegir una femme fatal a la semana, os he traído, ya que lo hemos nombrado muchas veces, eh, a la femme fatal Norma Desmond, interpretada por una Gloria Swanson impresionante en Sunset Boulevard, o también conocida como El crepúsculo de los dioses. Película estadounidense con tintes de cine negro, estrenada en 1950, producida y distribuida evidentemente por los Paramount Pictures y dirigida por Billy Wilder, que también es coautor del guión, un guión impresionante. Creo que todos somos fans de esta película. No hay nada que decir de todos los premios que ha tenido, está en los rankings de Film Affinity, está en Filmin, por cierto. Em, ha ganado muchísimos premios, ha estado nominado a los Oscars, ha ganado Oscars y también ha recibido premios de Globos de Oro. Bueno, yo en la anterior sección no ligué demasiado el personaje de Hilda con Rita Hayworth porque yo me llevé una decepción. Ya os dije, yo siempre, cuando veía estas películas en mi adolescencia tardía, yo pensaba que estas señoras chicas que interpretaban a las actrices eran ellas, un poco en el estilo de Marlene Dietrich, Mae West, incluso Bette Davis, pero Rita Hayworth no es Hilda. Sin embargo, en este caso, Gloria Swanson sí que es Norma Desmond. Poniéndonos un poco en antecedentes,
Gloria Mae Josephine Svensson, ya a los 15 años es contratada, interviene en un montón de cortos, algunos realizados por Charlie Chaplin precisamente, dejando muy buenas sensaciones. Ya con 17 años rodaba su primer cortometraje como protagonista y con 25 años ya había trabajado como actriz en más de 30 películas exitosas. 6 de ellas habían sido dirigidas por, que os sonará, Cecil B. DeMille, que bueno, después de Sunset Boulevard, por decir alguna película, tiene Los 10 Mandamientos, por ejemplo. Y bueno, qué decir que Sunset Boulevard fue un éxito en taquilla y rápidamente se identificó a Norma Desmond con Gloria Swanson. Gloria Swanson había sido la primera estrella estadounidense en rodar una película con ese impresionante presupuesto en el extranjero y también se casó con un noble europeo. Su vida sentimental era bastante entretenida. Y cuando llega al cine sonoro, porque Gloria Swanson había sido actriz de cine mudo por excelencia, hablando de decadencias, cuando llega al cine sonoro, en 1927 aproximadamente, pues claro, muchos grandes actores y actrices del cine, como por ejemplo también Buster Keaton, no fue el caso de Chaplin, sí fue el caso de Buster Keaton, no se adaptaron del todo bien. Y realmente se da como una especie de decadencia de la primera etapa del cine hollywoodense de aquel momento, que también se puede ver, por ejemplo, en Cantando bajo la lluvia, que a mí es un musical que me encanta, pero claro, Cantando bajo la lluvia es un musical cómico, ¿vale? Sunset Boulevard no es nada cómico, de hecho es bastante trágico. Pero bueno, en Cantando bajo la lluvia se ve cómo doblaban a personajes porque la voz de los del cine mudo realmente no encajaban con el cine sonoro. Bueno, em, en Sunset Boulevard aparece una Gloria Swanson que realmente vuelve del olvido. Voy a intentar no explayarme muchísimo en el argumento, pero bueno, esta femme fatal la he titulado La femme fatal vetusta, desquiciada y, y al borde del ocaso. En España se tradujo el título como El crepúsculo de los dioses y es curioso que en Argentina, México, Hispanoamérica en general, se tituló El ocaso de una vida y en Argentina, concretamente, se tituló El ocaso de una estrella. Me gusta bastante el título. Así que bueno, el menú de hoy es cine negro, drama, cine dentro del cine, también unos aires un poco literarios, obviamente vejez, madurez y por supuesto una femme fatal pasada de rosca en el ocaso de sus días dorados. Menú gourmet X. Si la mayoría de las mujeres fatales de la lista que tengo en la cabeza hunden a los hombres por su belleza o por su sexualidad, esta es la única que los arrastra con su locura a un mundo de fantasía que está paralizado en el tiempo. Sigilda es una película que es trascendida por las dos escenas que comentamos, striptease, posterior bofetón. Sunset Boulevard será siempre recordada por la gran imagen de Norma Desmond descendiendo por la escalera en la escena final, envuelta por las luces y sombras, clavando esa mirada tétrica, lunática incluso, en el espectador y obviamente hechizándolo con ese movimiento tan extravagante que hace con las manos. No sé si visualizáis la mítica escena. Por lo tanto, a través de esta película no solo se va a hacer una crítica al mundo del cine en general, sino bueno, una disertación sobre la superioridad, ¿no? de la imagen de diva del cine mudo en particular, sino que en gran parte, y por eso lo traigo a esta sección, gira nuevamente en torno a una figura femenina, Norma Desmond, que es una femme fatal vetusta, ya entradita en años, y en la que la seducción femenina esta vez es utilizada no como arma exactamente para aniquilar al hombre, sino como para fascinarlo y para llevarlo a un terreno un poco más comercial. La película empieza con un plano muy significativo de la acera, que aparece Sunset Boulevard. Es curioso que aparezca en el suelo, o sea, aparece desde abajo. Esto ya nos indica un poco una metáfora. Comienza a moverse así como con un ángulo en picado y ya van apareciendo los títulos de crédito y aparece una voz en off. Esto es un recurso que le gustaba mucho a Billy Wilder y hacer un fundido con la voz y luego que descubramos que la voz en off es de un personaje que ya nos va a traer en la escena que está muerto. Y a raíz de ahí se va a dar un flashback de por qué esa persona ha muerto, quién es este señor. Ese es un recurso que utilizaba mucho Billy Wilder.
Entonces, bueno, cuando pasa esta primera escena, la cámara entra por la ventana en el apartamento del protagonista, uno de los protagonistas, que es Joe Gills, que es William Holden, un guionista en horas bajas, que es el futuro cadáver de la piscina, que está escribiendo a máquina un poco desesperado, ¿vale? Para no enrollarme mucho, este señor es un guionista, ¿vale? También está desencantado con la industria actual del cine. Está endeudado, no tiene dinero, le persiguen unos prestamistas. Va directamente a los Paramount a ver si le compran un guión que está haciendo de béisbol, entiendo que malísimo. Le rechazan, se vuelve loco, se le pincha el coche, acaba descubriendo un pedazo casoplón que él dice típica mansión de estrella de Hollywood de los años 20. Y ahí aparece en primera escena magnífica, extravagante, Norma Desmond mirando por la ventana a ver quién hay ahí. Ella vive enclaustrada en esa mansión tan decadente y cuando averigua que este señor es guionista, claro, ella le muestra un guión encantadísima que está escribiendo sobre un personaje de Salomé, precisamente, interpretando una femme fatal. Y Norma Desmond le explica bueno, que ella le acoge en su mansión, ella solo vive sola con su mayordomo y nada, a raíz de ahí empiezan a envolverse ambos. Joe queda fascinado por Norma, por su mundo, su casa está llena de fotografías antiguas, bueno, y sobre todo hay una parte de interés, pero también hay una parte de fascinación. Tienen una dinámica bastante buena, él le corrige los guiones, van viendo de vez en cuando en su sala privada películas de cine mudo. Ella dice, no necesitábamos diálogos, teníamos las caras. Norma Desmond ha sido una actriz de cine mudo que no se ha llegado a adaptar al cine sonoro y vive inmersa en su mundo de fantasía, realidad, no quiere aceptar realmente su fracaso. Joe también, en cierto modo, se siente despechado por la industria, como os he dicho, por lo que sucumbe fácilmente y, bueno, está bien acomodado. Aunque él piensa en el fondo que Norma es ridícula porque es muy excéntrica, él también está despechado porque realmente él también es un fracasado. Son dos personas realmente narcisistas que tiran balones fuera y no aceptan su fracaso, culpan a la industria. Hay escenas muy míticas en la película, por ejemplo, cuando juegan a las cartas, no sé si es al póker, no recuerdo, aparece Buster Keaton, precisamente, un poco también dándole un sentido, y solamente dice paso. Lo dice como 3 o 4 veces, paso, paso, paso. Se entiende que es como el paso del tiempo, tiene ahí un poco un juego de, simbólico. Y, y bueno, cada vez digamos que Norma está más sumida en la fantasía más que en la realidad. Yo empiezo a estar bastante cansado y bueno, no voy a contar como las penúltimas escenas, pero Joe acaba muerto por Norma, evidentemente, y se da la escena final de las escaleras. Antes de bajar por las escaleras, a Norma la pillan que ha matado a Joe, aparece el cadáver y Norma finalmente retrocede en la línea del tiempo. Su locura, realmente su trastorno disociativo vence, fantasía y realidad ya no son separables y es una escena extremadamente trágica y mágica a la vez. Ella le dice al mayordomo, cámaras, ya han llegado las cámaras porque están lleno de periodistas y como todo el mundo entiende y respeta que Norma ha sido una gran actriz y que realmente no está en su sano juicio, lo que hacen para que ella baje es simular una grabación. Entonces ella se piensa que está grabando su maravilloso guión Salomé, que ya se ha terminado y que está en rodaje. Y al final aparece la voz en off y dice, al final habían vuelto esas cámaras, la vida que puede ser piadosa había tenido compasión de Norma y el sueño al que se aferraba desesperadamente había vuelto. Ella dice que está muy nerviosa, que por favor que paren un momento y dice que les echaba mucho de menos, dice no volveré a dejarles, después de Salomé haremos otra película y luego otra más, dice porque mi vida es esto y solo esto, nada más, dice las luces, las cámaras y la gente que mira en la oscuridad. La conclusión que podemos sacar de esta femme fatal es que es la femme fatal desquiciada, definitiva y narcisista, ya que seduce a Joe con su fortuna y con su amor superficial, con su narcisismo. Aunque es extremadamente rica, su materialismo excesivo y su lucha por regresar a Hollywood la llevan a sentirse sola y necesitada y por eso tienen ambos esta relación tóxica de dependencia. Vive en su mundo de fantasía y de vacío, se autodestruye cada vez que siente que Joe quiere dejarla,
lo que le lleva a Joe a sentirse obligado de quedarse con ella. Entonces, él acaba envuelto en este mundo delirante que al final le lleva a la muerte. Y nada, por último, simplemente lanzo aquí una pregunta que es, ¿qué pensáis de la metáfora de que representa la mansión de Norma Desmond? Porque es bastante significativo, está lleno de metáforas la película. Pues hay una cosa que no he comentado que para mí es imprescindible para entender bien esta película, que es el personaje de Max, que Max, que es el chofer y amigo fiel de la protagonista, Gloria Swanson, es uno de los famosos directores del cine mudo. Incluso llegaron a hacer una película juntos que se llama Reina Kelly, pero sobre todo es famoso por hacer unas grandes obras maestras que fue Avaricia. Y Sí, muchas veces en la película a él es un homenaje a viejas glorias, pero una de ellas también es él que dada la potencia solamente de Gloria, queda un poco eclipsado. Una cosa que no acabo de estar del todo de acuerdo con X es el tema de la femme fatal. Yo no la veo una femme fatal por el tema de vulnerabilidad emocional impropio de una mujer fatal, que la desesperación pese en lugar de la frialdad y la ausencia de selección premeditada, como también la mujer trágica por encima de la maliciosa, que conjuntamente con la decadencia y la plenitud hace que no la pueda considerar femme fatal como tal. bueno, es una femme fatal diferente. Ella al final sí que lleva a la desgracia al hombre, como buena femme fatal. Lo que pasa es que lo hace de otra manera, no es tan sexual, Norma, en este caso. No utiliza, ella ya es madurita. De hecho, una curiosidad es que le ofrecieron el papel en primer lugar a Mae West, que Mae West creo que, bueno, es que no sé, creo que era mayor que Gloria, y dijo que ya era demasiado joven para interpretar el papel. Bueno, Gloria lo aceptó de una manera también muy trágica porque no le quedaba otra opción. Su carrera estaba en decadencia, pero al final el papel le vino al dedillo, Pero es que era ella. la figura trágica de Norma, el amor que siente para mí es, aunque retorcido, es muy genuino y muy ingenuo a la vez. Y las femmes fatal suelen ser mujeres que no tienen sentimientos verdaderos por sus víctimas. Yo ahí no estoy de No sé, acuerdo, no, yo no creo que ella en ningún momento se enamore ni sienta nada por él, yo creo que ella es muy convenida, lo único que es una persona que no está bien de salud mental, por lo tanto a veces se le va. Pero yo creo que, claro, ella dije: "Ya está, ya tengo a mi guionista que me va a terminar de terminar el guión y ya por fin volveré a la gran pantalla". Lo que pasa es que, claro, es una persona que no está mal, no está bien, perdón. Bueno, chicos, tenemos que cortar. Sé que los espectadores quieren sangre, pero de momento no la tendrán. Y como vamos justos de tiempo, vamos a la última sección del podcast. El Cultureta. Pues estamos en el Cultureta, que es esa sección tipo del cuñado que todo lo sabe, que es esa persona que en una cena de Navidad tiene opinión y respuesta para todo. Y nosotros semana tras semana tendremos que decir nuestra elección frente a una situación que en este sentido tengo el honor de irla diciendo cada semana. La semana pasada os propuse una película para recomendar a alguien que decide casarse. Y antes de pasar a las películas que traemos con nosotros, dejadme decir que nos han escrito para recomendarnos una película para esta sección. Mar nos dice que una película para recomendar a alguien que se casa es 28 vestidos. Yo no la he visto. No sé si alguno de vosotros la tiene localizada o tiene alguna opinión que decir. Por ejemplo, tú, Eduard. no he tenido suerte de verla. ¿Tú, X, 28 vestidos? 27 vestidos, perdón. ¿La tienes localizada? No, no me suena de nada. Bueno, pues ¿Quién es? Es una directora, entiendo, que se llama Anne Fletcher. Una comedia romántica. Pinta que es malísima, pero un poco en la línea de la que os voy a recomendar yo. Perfecto. ¿Cuál es la tuya? Eh, La boda de mi mejor amigo, en la que sale Hombre, la fantástica Julia Roberts, pelirroja, guapísima. Cameron Díaz de manera clásico. secundaria.
Yo esa película es malísima. Bueno, no es mala. Yo es que la tengo muchísimo cariño, de verdad, os lo juro, no sé por qué. Yo odio las comedias románticas, pero esta película, no sé, la adoro simplemente, me parece divertidísima, me gusta mucho la banda sonora, Julia Roberts está impresionante, graciosísima, me encanta. No hay nada más que decir. Y están filming, sorprendentemente, esta película. Hombre, claro, 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 está en filming. No, es que es un Es mala, clásico. pero es un clásico. Claro, claro, sí, sí. No sé si sabíais que en La boda de mi mejor amigo, el guión original, Julia Roberts encontraba un nuevo amor después de Michael y se casaba con Kimberly, pero como la audiencia no le gustó, tuvieron que rehacer toda esta escena y es una de las películas que se elevó mucho el presupuesto porque tuvieron que rodar toda una escena de nuevo y cambiar todo el guión final porque, como sabéis, antes de que salga en el gran público se hacen unas pruebas para ver qué es la reacción que tiene unas pequeñas salas de cine y vieron que era muy negativa y decidieron hacer cambios. Pues no lo sabía, curioso. Yo la película que he traído, después de mucho pensar, porque tenía dudas entre dos, pero al final se me ocurrió una película que no sé si habéis visto, no lo he comprobado, que es Primos, que es una película española súper divertida, que la hace Sánchez Arévalo. Y es una película que empieza cuando al protagonista, que es Kim Gutiérrez, le abandonan en su propia boda. Y a partir de ahí, pues sus primos o sus amigos, no lo recuerdo, intentan que el chaval pues supere el trauma, saliendo, también le incitan a que escriba a su amor de la infancia. Y es una película bastante divertida que tiene algunas escenas rodadas en el norte, en Asturias, y también por eso le tengo cariño. Y es una película que también tiene muy buena valoración dentro de lo que es, ¿eh? Pero creo No la he que visto, es me la apunto. una buena comedia para pasar una buena tarde y muy divertida. Yo sí que la he visto y me parece muy divertida para pasar un domingo. ¿Y tú, Eduardo, qué proeza nos traes como oráculo que eres del cine? No soy oráculo, sé algo más que Tenchi, pero poca cosa más. Para vosotros, ¿qué significa casaros? ¿O qué es lo que os empuja a casaros? Para mí casarse significa dinero. Lo digo verdad. La gente, ¿por qué se casa? ¿Por qué motivo? Por amor, estáis de acuerdo, ¿no? Teóricamente, la pureza de... Amor, compromiso. Para que te La puedan dar, gente. para que te puedan dar permisos, ¿no? Cuando tu pareja se pone enfermo. Bueno, al final, como pienso un poco que la esencia del matrimonio radica un poco en esto que le llaman amor, hay una película... Ahora quiere pasar como romántico. No soy romántico, pero Demasiado para tarde. mí, para mí hay una cosa... Yo siempre he sido un gran defensor del amor y no hay mejor amor que el amor no correspondido. Y justamente elijo una película que es No Amarás, de Kieslowski, que Kieslowski hizo un decálogo y en alguna de ese decálogo de alguna de estas películas se alargó y eran películas muy cortas y las convertía en películas largas y en esta concretamente de No Amarás, la protagonista le pregunta al protagonista qué es lo que quiere de ella y el protagonista define absolutamente en una palabra lo que significa. Simplemente le dice nada. Porque al final, un poco cuando estás enamorado o amas de verdad, es algo, yo le diría, no es la palabra correcta, pero es ciertamente desinteresado, porque no se espera nada a cambio de sus sentimientos. Y es ese inalcanzable de imposible que lo vuelve más bonito. Y para mí es la película que os llevo para esta semana. Ese Creo que la habéis final, visto uno de los dos, o sí, al menos X sé que la ha visto. ese final lo comenté con alguien en algún momento. A mí me impactó mucho la primera vez que lo vi. Ujú. Y es la película para mí que define mejor el amor. Kieslowski hace esa maravilla que os he comentado, que es el Decálogo, que es en base de los 10 mandamientos, y cada mandamiento hace una película sobre él, sobre uno de estos mandamientos, y para mí
creo que acierta mucho cuando hace el No amarás, porque lo lleva a la excelencia. Muy bien, pues estas son las 3 películas que hemos traído esta semana. Y para la semana que viene os voy a pedir una película a vosotros y a todos aquellos que nos escuchen, pues también nos pueden hacer llegar esas películas. Una película para recomendar a alguien que acaba ahora el colegio en este curso escolar, que acaba la etapa escolar, ¿vale? Creo que esto a X le puede ¿Pero de gustar. cualquier edad? O sea, ¿o No, tiene que ser alguien que acaba el colegio-instituto? colegio. Sí, alguien que acaba el colegio instituto. Es decir, que Vale. acaba el colegio para irse a viajar, para irse a trabajar, para irse a la universidad, lo que esa persona decida. Pero sí que acaba su etapa escolar reglamentaria. Normalmente las películas escolares suelen ser bastante malas. Bueno, eso es un reto. A ti, yo pensaba que tú eras un tío valiente que te gustaban los retos. Bueno, no mucho. ¿Te gusta el Club de los Poetas Muertos, no? Sí, a mí me gusta, sí, sí. Pues ya la puedes incluir para la semana que viene. No, te sorprenderé, fíjate. Hasta aquí el programa de hoy. Creo que nos hemos alargado un poco de tiempo, pero esta semana hemos comentado en la cartelera en plan D'Artagnan, todos para uno y uno para todos, la misma película que hemos visto, Rebel. Después en la sección La película se ha comentado El maquinista de la General, de Buster Keaton, y la esencia del cine mudo. En la oposición hemos discutido sobre si John Ford es facha o no es facha, que será un tema a debate en algún otro programa. Después X nos ha hablado del Crepúsculo de los Dioses con Norma como estrella caída. Y en la cultureta pues han salido películas que recomendaríamos a alguien que se va a casar. Y eso es todo por hoy. Gracias, Eduard. Gracias, X. A vosotros. No recibes el agradecimiento, ¿no tú? Sí, Vale. igualmente. ¿Quieres dedicar este programa a alguien o...? A tu padre. Vale, pues Le va... tengo cariño y lo digo de verdad. Ya. Pues hasta aquí todo este programa tercero y nos vemos la semana que viene en Rosewood Sociedad Limitada. Gracias a todos por estar ahí. It's a new day. Rosewood Sociedad Limitada, un podcast de cine sobre cine.